9:50, como les contábamos, la Comisión de Constitución continúa con el debate sobre el proyecto de indulto a los detenidos durante el estallido social. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con el senador Francisco Buenchumilla. Senador, buenos días. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto saludarlo. Igualmente, gracias por conversar con nosotros. Senador, bueno, avanza este proyecto en lo fundamental y es el primer punto que me gustaría abordar con usted. Tiene que ver con este cambio desde el indulto a la ley de amnistía, un proyecto de amnistía en definitiva. Esta modificación legal, técnica, digamos, ¿le va a dar viabilidad política al proyecto, senador? Bueno, yo espero que sí, eso lo vamos a ver en la sesión que vamos a tener en un par de minutos más. Creo que esta indicación simplifica jurídicamente el tema, sin perjuicio de que tengamos diferencias políticas con los senadores de la derecha. Pero vamos a tratar de conversar, ver qué pasa. Senador, ¿por qué cree usted que este proyecto de amnistía está en condiciones de avanzar ahora y de convencer no solo a los senadores de oposición, de oficialismo, digo, sino también a sus colegas de coalición, a los senadores opositores? No todos están convencidos con el proyecto. Porque el primitivo proyecto tenía el titular de indulto, pero sustantivamente era una amnistía. Y por lo tanto lo que nosotros hemos hecho ha sido sincerar la naturaleza jurídica de lo que se quiere. O sea, el perdón del Estado a la gente que participó en desórdenes públicos, en el estallido social, que cometieron determinados delitos y para lo cual el proyecto establece un catálogo específico de delitos que podrían ser amnistiados por parte del Estado. Senador, ¿ese catálogo ya está definido? Sí, el catálogo está en las indicaciones que se han presentado y por lo tanto tenemos que verlo en su mérito en la sesión de Constitución. ¿Qué delitos quedaron excluidos respecto al proyecto original, senador? ¿Hubo cambios en eso? Hubo cambios respecto de tener una categoría menor de delitos y también respecto de delitos menos graves, por así decirlo. Es largo entrar a ese detalle específico porque son un conjunto de delitos. Hay que tener un papelito al lado con los detalles. Senador, ayer el presidente Piñera se refirió precisamente a este tema, al proyecto de indulto. Decía que era una mala señal indultar a personas que han tirado bombas molotov, que han incendiado iglesias, que han incendiado el metro o monumentos, decía el presidente Piñera. El gobierno ha tenido una mirada crítica desde el comienzo del debate. El subsecretario Gali profundizaba en este tema y decía que era una señal de impunidad. ¿Qué le parece la mirada del Ejecutivo sobre el proyecto? Bueno, es la mirada de la derecha conservadora, que no tiene una mirada de lo que es la historia de Chile, porque en la historia de Chile se han dictado muchas leyes de amnistía después de cada crisis social, donde ha habido miles de muertos en las distintas crisis. Las amnistías desde miles de años están hechas para buscar la tranquilidad social. Eso requiere una mirada, digamos, de tranquilidad y de objetivos políticos, de dar vuelta a la página por todas las crisis que el país ha vivido. Entonces, bueno, si hay una decisión política en sentido contrario, es difícil que esté de acuerdo con un proyecto de esta naturaleza. Senador, ahora en esta discusión política se ha planteado también las señales que se envían respecto a otras personas, respecto, por ejemplo, a los que fueron víctimas de los delitos de violencia ocurridos en el contexto del estallido social. Recién hablábamos hace algún rato con el senador Felipe Kast, planteaba que acá había una mala señal de validación de la violencia como instrumento político, en definitiva. Es que estamos de acuerdo que en realidad todos los delitos deben ser sancionados. Esa es una cuestión central en nuestro Estado democrático de derecho. Pero la amnistía o el indulto es una medida excepcional que tiene por objeto resolver definitivamente una crisis social donde ocurren delitos, muchas cosas, y en algunas oportunidades muertos, como digo. Entonces es una medida excepcional, no puede vérsele como una medida normal. Ahora, si no hay acuerdo en ese concepto político de lo que significa la amnistía, lógicamente que no nos vamos a poner de acuerdo. Y por lo tanto, de eso se trata. Si estamos disponibles
para tener una nueva fase en Chile y dejar atrás lo que fue el estallido social, lo que va a significar un nuevo gobierno con nueva generación, con una nueva constitución. Ese es el punto político, más allá de los aspectos jurídicos. Y si es una medida excepcional, como dice usted, senador, para resolver una crisis social en la que hay dos partes, se entiende, ¿estaría dispuesto usted también a incluir una amnistía para uniformados? Ayer el senador Pedro Araya planteaba que esa era una puerta que no estaba cerrada todavía. Miren, lo normal es que cuando hay crisis sociales se dicte una ley de amnistía para todos los sectores, pero eso supone un acuerdo político de todas las partes, en este caso del gobierno y de la oposición. Y aquí el gobierno no ha querido hacerse parte en esto, al revés, está en contra de este proyecto y por lo tanto no hay una instancia de conversación y de diálogo en que nosotros pudiéramos decir, mire, demos vuelta a la página, busquemos la paz social para todo el país. Pero el gobierno se hace a un lado, está en contra, no ayuda en nada, critica y por lo tanto, bueno, no tenemos ninguna posibilidad de dialogar al respecto. Está ausente de la Comisión de Constitución, no hay ningún ministro, se le ha invitado, entonces uno con quién conversa. Entonces ahí el gobierno está en un déficit, claro. Senador, para entender bien entonces, si es que el gobierno se abriera a la conversación, al diálogo sobre este tema, ¿usted estaría dispuesto a incorporar también a uniformados agentes del Estado en este proyecto? Mire, en los tratados internacionales hay delitos contra los derechos humanos que no son amnistiables y son imprescriptibles, y eso también está en nuestra legislación. Por lo tanto, hay que despejar eso. Lo segundo es que los agentes del Estado son los que tienen las armas, el monopolio de las armas, y por lo tanto, si hay atentados contra derechos humanos, eso no pueden ser amnistiados. Pero en el resto de los delitos que no tienen esa categoría, supone dos partes. Supone la oposición y supone el gobierno sentados en una mesa para buscar fórmulas. Pero si el gobierno se opone a esto, es difícil buscar una salida. De todas maneras, senador, usted convoca, digamos, al gobierno a que se sume al debate, pero perfectamente podría incluirse a otras personas dentro del proyecto, uniformados, por ejemplo, para esos casos que usted menciona, con algún tipo de indicaciones, ¿no? Pero mire, yo parto de la base que los seres humanos actuamos mediante la razón y no mediante el estómago ni los impulsos. Que los seres humanos actuamos en política porque creemos en el diálogo, para manejar y dirigir la comunidad, cada uno en sus distintas responsabilidades, el gobierno en el Ejecutivo, nosotros en el Parlamento. Entonces, ¿cómo no vamos a querer dialogar? Le hemos pedido al gobierno siempre dialogar en esto y en todos los temas, pero acá no tenemos interlocutor. Sí, porque no hay convicción sobre el proyecto precisamente. Senador, me gustaría preguntarle también respecto a otro tema, sobre lo que está ocurriendo en la zona sur de nuestro país. Ayer murieron 2 personas en la macrozona sur. Hoy día en la mañana fue herido el conductor de un camionero también respecto a otro ataque que se produjo en la comuna de Lumaco. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí en la zona, senador? ¿Cuál es su mirada? Bueno, está ocurriendo lo mismo que ha pasado en los últimos 24 años y donde ahora estamos experimentando con otra medida, que son los estados de excepción y las Fuerzas Armadas a cargo de eso, y usted ve que los problemas no se extinguen, siguen habiendo los problemas, porque ahí tenemos un problema político mucho más profundo. Yo lo he dicho tantas veces, ya estoy cansado, digamos, de insistir en lo mismo. Yo espero que el próximo gobierno no haga más de lo mismo, de lo que se ha hecho en los últimos 20 años, pero que haga una cosa distinta, entre las cuales está el diálogo, pero lo más importante es la voluntad política de entrar al fondo del tema y no dar algunas pastillitas cosméticas, digamos, para bajar la fiebre y no entrar a las causas de la crisis social que tenemos en esa zona. El senador Felipe Kast plantea que aquí hay grupos narcoterroristas que están operando en la zona. Y le planteo ese punto, senador, porque finalmente el camino que usted traza, digamos, y en el que ha insistido por años de la voluntad política, efectivamente, para llegar al tema de fondo, quizás si es que el diagnóstico del senador Kast fuera correcto, no serviría para solucionar ese problema, ¿o no? Es un problema de seguridad intrínseco si es que el diagnóstico del senador Kast fuera correcto.
Es probable que existan grupos organizados, crimen organizado, narcotráfico. Yo no lo sé. Yo no sé de dónde saca esa información el senador Kass. Los servicios de inteligencia no han dicho nada. Y se supone que el Estado tiene servicios profesionales especializados que tienen esa información para dársela al jefe de Estado o al gobierno para que tomen las medidas del caso. Pero bueno, a lo mejor el senador Kass tiene alguna información que yo no tengo, es probable, no sé. Senador, respecto a ese mismo punto, también el senador Kass planteaba que había ingenuidad en el diagnóstico cuando se abría la posibilidad de dialogar con los grupos que están detrás de estos actos de violencia allá en la zona, en particular respecto a lo que viene por el presidente electo Gabriel Boric. Y él planteaba que se mantuvieran las medidas como esta, como medidas extraordinarias como el estado de emergencia. ¿Qué le parece ese punto? Mire, es una mirada muy provinciana, por así decirlo, porque en el mundo, cada vez que hay conflictos grandes en el mundo, mucho más grandes de lo que tenemos en la Araucanía, siempre se han buscado las fórmulas de salir de ese pantano. Bueno, Estados Unidos dialogó por la guerra de Vietnam y se tuvo que ir. En Afganistán el gobierno norteamericano también. En Colombia también con la FARC se dialogó. Bueno, y se resuelven los problemas de esa manera, siempre. Entonces no veo por qué en Chile es la excepción de un país que tiene que hacer las cosas de manera diferente a la experiencia mundial que hay de cómo solucionar los conflictos. Así que creo que, bueno, ese es un tema que ya lo hemos discutido tantas veces que no tenemos acuerdo con la derecha simplemente. Sí. Senador Buenchumilla, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Listo, gracias, chao, que esté muy bien. Adiós.